días, hoy es el día 2 de viaje. Y adivinad qué me estoy tomando. Otra pasidona... ¿Cómo era? Melisa manzanilla. Para empezar el día. Son las 7:15, nos recoge el taxi a las 7:30 y ya nos vamos al aeropuerto. Hemos decidido no maquillarnos ahora, solo hacernos la skincare y maquillarnos en el aeropuerto. Que vamos a llegar, a no ser que pase alguna catástrofe, muy bien de tiempo. Y preferimos hacerlo allí a hacerlo aquí porque tendríamos que haber dormido menos y porque no me fío de nosotras maquillándonos. La verdad, se nos echa el tiempo encima. Outfit check. Ya estamos en el Cabify hacia el aeropuerto. Ya lo hemos hecho muy bien. Hemos salido hasta antes de nuestra hora. Increíble, pero cierto. Sí, sí. Hemos calculado muy bien las horas. ¿Dónde estamos? Ya en el aeropuerto. Hemos apoderado del baño para maquillarnos. Pero ya estamos. Mi equipaje. Una mochilita y el abrigo. El de María. El bolso hasta arriba, la mochila, el abrigo. Bueno, pero ¿por qué tienes todo fuera? Porque estoy colocando. Es que lo he colocado muy mal. Como de costumbre. Si llevases una sola mochila no te pasaría eso. Bueno, ya parezco una persona decente. Me he comprado los labiales tan famosos de NYX, que son un tinte, que es este. Y estoy esperando a que pasen 10 minutos porque me lo quito y se supone que se me quedan los labios tintados. Y el otro día lo usé y no... pero porque no esperé los 10 minutos. Así que ahora vamos a ver, vamos a probarlo en directo. ¿Ha tintado, no? ¿Ha tintado? Es que creo que me he comprado un tono demasiado parecido a mi color de labio. Pero bueno, más natural se ve. Me habría gustado que tintase más, porque vale 11 euros. Pero bueno, es bonito y ahora lo que hago es echarme gloss encima. Yo tengo un calor impresionante. Me tengo que quitar la gorra porque estoy hasta sudando. ¿Tú no tienes calor? Tengo calor, pero no estoy en plan pues eso, sudando. Sí, pero yo es que hace mucho calor. como estoy ahí. ¡Qué madre mía! Nos vamos al Caribe. A ver, hoy en clases de chino. Ni. Espera, es que lo tengo que repetir despacio. Ni. Yao. Shom. Mince. Muy bien. Pronuncio perfecto. Pasillo favorito de las travelers. Ya estamos sentadas en el avión. Nos vamos a Lisboa. Bienvenidos a su destino. Sigan haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa del cinturón se apague. Ya hemos salido del avión y ahora vamos en busca de nuestro transfer. No sacó María porque está un poquito enfadada porque se le ha perdido la gorra y no nos hemos dado cuenta hasta que hemos bajado. Así que, bueno, ahí la tenemos enfadadita. Pero bueno, ya estamos en Portugal, estamos en Lisboa y nada, vamos en busca de nuestro transfer y al hotel a dejar las cositas y a hacer que María se le pase el enfado. El check-in y la habitación no estaba lista, así que hemos dejado las maletas y nos hemos ido a pasear. No nos ha gustado mucho la zona del hotel porque justo al lado tenemos, no sé si es un comedor social o algo así, y mucha de la gente que estaba haciendo cola en la puerta tristemente estaba drogada y estaban diciendo cosas y gritando y mira, justo acaba de pasar para allá la que nos ha gritado antes. Entonces eso nos da un poquito de miedo por la noche, pero bueno, no pasa nada. Muy majo. Sí, los recepcionistas súper majos. No podemos hablar de la habitación todavía porque no la hemos visto. Pero bueno, vamos a dar un paseíto. Hemos echado a andar hacia la zona del centro. Vamos a dar un paseíto, vamos a ver lo que nos da tiempo a ver hoy, a comer, porque yo tengo un hambre que me muero. Así que vamos a comer algo y nada.
ahora por una calle súper bonita, que está llena de restaurantes para comer, pero son los típicos turísticos, que además te van parando los camareros para comer, así que ¿de dónde no vamos a comer? Aquí, porque nos van a clavar y somos turistas pero inteligentes. Y nada, estamos dando paseitos, nos estamos yendo un poco a la aventura, la verdad, esto no lo hemos hecho nunca. Siempre hemos ido con el navegador puesto a sitios específicos y nada, estamos ahora, vamos. Del comercio, que es súper bonita, ahí está María haciendo fotos, y voy a aprovechar para contar un poquito, porque lo he dejado antes a media, lo de la zona del hotel. Hemos andado desde el hotel hasta aquí, que ha sido un paseíto de unos 20 minutos más o menos, y nos hemos dado cuenta de que estamos alojadas en una de las peores zonas de Lisboa. Una chica que vive aquí, Débora, que tiene una tiendecita de sudadera literaria, nos advirtió que tuviésemos cuidado con esa zona de noche. Yo no busqué qué zona era porque dije, ya la miraremos cuando estemos allí. Pues justo ahora al mirarla es donde estamos alojados, que ya pone el nombre por aquí porque no me acuerdo. Y sí hemos visto pues muchísimos vagabundos, que bueno, que eso no pasa absolutamente nada, pero lo que sí hemos visto es mucha gente drogada, que eso es lo que al final da miedo, porque nunca sabe una persona drogada cómo va a reaccionar. Y eso es lo que no nos ha gustado de la zona, que toda la caminata hasta la parte céntrica, hasta la plaza Don Pedro, creo que recordás que se llamaba, toda esa parte, de día no pasa nada, pero hemos decidido que por la tarde y por la noche no vamos a pasar por ahí, preferimos coger un taxi a que nos pase algo, porque no por nada, es que somos propensas a que nos pasen cosas, entonces si va a pasar algo malo nos va a pasar a nosotras, porque somos ese tipo de personas. Totalmente. Así que nada, ya estamos en la zona céntrica, la zona turística, y vamos a disfrutar, vamos a comer, por favor, que tengo hambre. Mira, si os fijáis, los edificios se ven súper poco cuidados. Y la verdad es que todos los edificios que estamos viendo son prácticamente así. No sé si será por zona, pero es verdad que los edificios, aunque son muy bonitos, están bastante poco cuidados. Quitando algunos que se nota que están reformados recientemente y tal, pero veo todo poco cuidado. Con encanto, porque tiene mucho encanto, eso hay que reconocerlo. Pero no sé, no es tan cuidado como en otros sitios. Si os fijáis, a esto es a lo que me refiero. O sea, mirad qué sitio más bonito este callejón, pero si os dais cuenta no está para nada cuidado. Está sucio, pero es precioso. Bueno, hemos descubierto un italiano súper bonito que os dejo ahora las imágenes. Bueno, la ha descubierto María, porque yo iba andando y se ríe diciendo, cabrona, estás diciendo que lo hacemos, pero no. Íbamos andando y de repente dice María, uy, mira qué sitio más chulo. Y hemos entrado y precioso. Y acabamos de pedir, que ahora os enseñamos los platos. Y yo me he pedido pizza, aunque no debería, porque ya sabemos que soy intolerante a la lactosa. Pero aquí están mis amigas las lactasas. Y sé que estoy haciendo mal, porque me voy a poner mal y me voy a arrepentir luego, pero problema de la Adriana de luego. Buenísimo. Bailecito de la felicidad. Hemos venido ahora a Librería Bertrand, que lo estáis viendo ahí, que es la librería más antigua del mundo. Lleva abierta desde 1732. Vamos a echar un vistacito porque desde fuera se ve preciosa. A ver qué tal por dentro.
Estamos ahora mismo en la famosa Rua da Bica, que seguro que la conoceréis por esto, que sale el tranvía, porque baja toda esta calle, que es súper bonita, la verdad, y luego vuelve a subir. Lo único que está con muchísima gente haciéndose fotos y haciendo cola para subirse. Y pues bueno, es muy bonito, la verdad es que es bonito, pero yo no me pongo a hacer cola para hacerme fotos porque nos la hemos hecho de lejos y es muy bonito, pero mirad cómo está todo. Que viene. Y esto, pues como en cada viaje, es la realidad de los sitios turísticos, y es que muy bonitos en fotos, pero luego vienes y están así, es imposible hacer su foto o que en una foto no salga gente. Ya estoy pasando a hacer cola para hacerme una foto ahí en un tranvía, la verdad. Que bueno, es muy bonito, la verdad, Que sí, es muy bonito, pero hay demasiada gente. Así que nada, lo vemos desde aquí, que está precioso. Bueno, si queréis visitar una ciudad con cuestas, Lisboa es vuestra ciudad, porque madre mía cuántas cuestas hay aquí, para arriba, para abajo. Menos mal que la mayoría de las cuestas las estamos bajando. Hemos subido muy pocas cuestas, estamos bajando todo. No sé si eso es buena o mala señal. Y lo que estamos diciendo, que nos parece muy curioso, es que es una ciudad con mucho encanto, a ver si no me atropellan, a ver, pero no vemos vida local, o sea, no hay vida local, es todo turismo. Por la parte céntrica, lógicamente, todo turista, no vemos vida local. Nos imaginamos que la gente local estará a la afuera y tal. Y luego lo que estamos viendo también, vemos todo muy descuidado, muy sucio, huele fatal, ¿verdad? Huele fatal. Todas las calles huelen muy mal, a pipí, a suciedad. Entonces como un choque bastante grande de lo bonito que es, pero con lo mal cuidado que está y lo mal que huele. Entonces, bueno, de momento nos está gustando mucho, pero creo que ninguna de las dos volveríamos aquí. O sea, no es una ciudad que elegiríamos para volver. La ves una vez y ya está. Y ya, sí. Es que no sé, eso, bonita, pero no está cuidada. De repente vas por una calle preciosa y miras a la derecha alguna calle que salga y la ves llena de basura, pero llenísima de basura, oliendo mal. Es un contraste muy raro el que estamos viendo. No, por favor, no te atropellen, ¿qué hago yo sin ti? Otra cosa que nos ha llamado la atención es que no hay tiendas locales. O sea, hemos pasado por varias tiendas llenas de Zara, Stradivarius, Bershka, restaurantes, una barbaridad, pero no hay tiendas locales. O sea, no hay, solo tiendas de souvenir. No sé si es porque están en otra zona o qué, pero desde luego por todas las calles que hemos pasado, solo tiendas de souvenir y luego un par de tiendas, eso, con muchas tiendas de ropa, pero de cadena, no locales. Y súper pocos supermercados. Y súper pocos supermercados. ¿No come aquí? No, eso lo puedo entender, que los supermercados no estén en el centro, que estén más a la afuera. Este corazón es tuyo. Es mío. Feliz San Valentín. Hemos entrado a una cafetería súper bonita, a merendar un poquito. Hemos comido mucho, estamos llenos, pero hemos dicho vamos a merendar algo y así no cenamos. Bueno, esto es un debate que me ha tomado a mí como 20 minutos aceptar de si ceno o no ceno, meriendo o no meriendo, porque no sé. Así que lo que vamos a hacer es merendar, dar un paseíto más y lo que queremos es irnos al hotel cuando anochezca. Nos han dicho que ahora mismo es mejor que de noche no estemos paseando y tal, como tampoco hay gran cosa que nos apetezca ver de noche, ya estamos cansados porque hemos madrugado mucho y nos acostamos tarde. Lo que vamos a hacer es merendar, dar un paseo, ver varias cosas y cuando anochezca nos vamos al hotel a descansar para mañana madrugar, porque mañana vamos a darnos un madrugón, porque queremos ir a Sintra. Así que pues ese es el planning, a ver si lo cumplimos o no. Mirad qué tortitas nos hemos pedido, unos pancakes. Acabamos de probar las tortitas. Creo que son las tortitas más ricas que he probado en mi vida. Madre mía. De escándalo. Buenísima. Mira que con la pizza me lo he gozado. Pero esto está brutal. Sí, que la cama. O sea, increíble. Rico.
Bueno, pues ahora hemos venido a un sitio precioso. Este sitio de aquí se llama Paseo Carlos d'Occamo y es muy bonito. Hemos venido porque no sabíamos ya por qué zona pasear. María quería hacer una foto en ese puente que veis ahí atrás, que es el puente 25 de abril, que os recordará el puente de San Francisco porque son prácticamente iguales. Y hemos venido a hacer una fotito que todavía no hemos hecho porque nos hemos sentado aquí en un banco a mirar justo lo que estáis viendo detrás, bueno, ese señor no, justo lo que estáis viendo detrás de mí, que es muy muy bonito. Se está súper a gustito con la puesta de sol y nos da una tranquilidad impresionante, así que nada, aquí estamos, vamos a descansar un ratito, vamos a echar un vistazo, vamos a esperar a que anochezca y ya... ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¿Quieres salir en mi vlog? Y ya lo que vamos a esperar es que anochezca para volver al hotel y descansar. Me voy a quitar la gorrita porque no se me ven los ojos, mira qué pelo. Pero es que se me ve peor porque lo tengo cerrado. Bueno, María y yo estábamos hablando antes en la cafetería, estábamos diciendo que es muy bonita Lisboa y tal, pero que nos daba miedo, o sea, yo de hecho me da cosa que nos estemos perdiendo algunos sitios que ver por estar yendo con tranquilidad y hemos llegado a una conclusión, ¿verdad? Y es que, bueno, María me ha dicho unas palabras muy bonitas y me ha dicho, yo estoy feliz porque estoy aquí contigo. Es la verdad. Es que yo creo que la gente muchas veces como que cuando va a viajar a un sitio, lo que te decía antes, como que se enfoca en tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, como con el ansia de ver, pero no se centra en disfrutar del sitio en sí. Aunque te quede por ver 4 o 5 cosas, ¿qué más da? O sea, el caso es que lo disfrutes. Sí. Lo que veas, que lo disfrutes y que estés a gusto y que vayas con calma. O sea, es que si fuésemos corriendo, bueno, está Lisboa como para correr, ¿sabes? Con las Cuesta fama. Pero, no sé, yo creo que lo importante es disfrutarlo. Bueno, y sobre todo la compañía. Porque estábamos diciendo, y si no nos da tiempo a ver tal, o si se nos pasa a ver tal, y luego hemos dicho, bueno, ¿y qué más da? Porque lo que veamos lo hemos disfrutado. Hemos comido tranquilamente en un sitio súper chulo, hemos merendado las mejores tortitas de nuestra vida. Increíble. Y hemos disfrutado eso, hemos disfrutado una cafetería bonita, estamos disfrutando ahora aquí sentada, viendo el sol, que bueno, no me quito la gorra, aunque sé que hace sombra, pero porque veo peor sin la gorra, estaría con los ojos cerrados porque me da el sol de frente. Yo me la pondría, pero... Sí, María se la pondría, pero se le ha perdido. Queremos decir que se la han robado para sentirnos mejor, pero no, se le ha perdido. El caso es que estamos aquí sentadas súper tranquilitas, súper a gusto, en lugar de ir corriendo de un sitio a otro, de hay que ver esto, hay que ver lo otro, que Eso me agobia. Sí, estamos disfrutando aquí, sentadas. Ya hemos hecho en otros viajes lo de ir corriendo de un sitio a otro, de hay que ver aquello, hay que ver esto, y al final lo que más se disfruta es esto. ¿Te acuerdas aquella vez en Lisboa, sentadita? Viendo la Golden Hour. Es la hora más bonita del día. Así que nada, lo que queremos decir es que hay que disfrutar los viajes, no porque haya muchas cosas que ver, sino por el sitio en el que estás en el momento, que es lo que más se disfruta, la compañía, por supuesto, el estar en otro sitio, el visitar lugares diferentes y, no sé, vivir el momento. Que al final lo mejor que hemos hecho es eso, echar a andar y... Sí, hemos echado a andar sin el navegador. Sabíamos un poquito por las zonas en las que nos estábamos moviendo, si es verdad que había algunas cosas que hemos dicho, y mira, si seguimos para allá vamos a tal sitio turístico. Eso es así, porque al final cuando tú visitas una ciudad te llama por algo, bien sea por la comida, por los sitios turísticos o algo. Entonces nos movíamos un poquito sabiendo hacia qué zona íbamos, pero hemos echado a andar sin el navegador. De hecho, tenemos los móviles todavía con más del 20% de batería. Jamás nos había pasado eso de un viaje. Nunca. Y los cargamos anoche, ¿vale? Y nos hemos despertado a las 7:30 de la mañana. No, a las 7:30 no han recogido. No, a las 6:30. A las 6:30 de la mañana son las... ¿Qué hora es? Son casi las 6, creo. Las 6 de la tarde. Sí. Las 6 menos 20 de la tarde. Y todavía tenemos más del 20% de la batería de los teléfonos. Eso jamás ha pasado, porque no hemos ido con el teléfono, con el navegador, hemos estado haciendo las fotos con la cámara, con el móvil también, pero la tranquilidad con la que hemos ido, disfrutando, y estamos contentas. La verdad, creo que vamos a tomarnos todos nuestros viajes con tranquilidad. Lógicamente siempre va a haber sitios en los viajes que sí queremos ver y es como, Dios, tenemos que ir de aquí, aquí, porque queremos verlo sí o sí. Pero luego hay cosas que dices, si no veo la puerta de tal catedral, pues bueno, si no veo tal monumento,
pues bueno, ya volveré, ¿no? O sea, siempre está el podré volver. Y si no, pues bueno. Que lo disfrutes, lo que estés, que lo disfrutes. Sí, Y ya está. disfrutamos esto y ya. Y bueno, vamos a disfrutar de nuestra puesta de sol y os seguimos enseñando cositas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Habíamos dejado los abrigos en el hotel, como habréis visto todo el vlog, que nos íbamos con abrigo porque ha hecho una temperatura espectacular. Hemos llegado a los 17 grados y menos mal que no nos hemos traído los abrigos porque hemos sudado, pero ahora estoy helada de frío. Estamos aquí delante del río, ya el sol se está yendo y tengo un frío que me muero. Son las 6 de la tarde y tiene pinta de que vamos a hacer retirada en breve. Y vamos a ir a un supermercado a comprar agua y algo para picar esta noche porque no vamos a cenar porque ya nos hemos hinchado a comer. Y nuestra idea es quedarnos en el hotel tranquilita el resto de la tarde-noche, acostarnos pronto y madrugar y darnos una ducha porque estoy asquerosa, yo creo. Y nada, muy bonito todo. Bueno, pues ya acabamos de hacer el check-in en la habitación y os la vamos a enseñar porque está muy bien. Igual que hemos dicho antes que la zona no nos gusta, el hotel está genial. Y es verdad que ahora que hemos venido andando desde un supermercado hasta el hotel, no estaba la calle muy mal, pero es verdad que hemos venido por otro sitio diferente al de antes y no sabemos cómo estará esa zona. María se ha escondido. Es que no sé si te molesto. María, por favor, de repente la veo ahí escondida. Es que no sabía si te molesta. Si me molesta te lo digo. En fin, que hemos hecho el check-in, que la habitación es fantástica y que os lo voy a enseñar. Mirad qué habitación más chula tenemos. Este es el baño con bañera y está súper limpio. Tenemos un armario. Esta es la habitación, que es muy guay, con la mesita, con todo esto. Y mirad qué pedazo de cama. O sea, tenemos una cama gigante. Luego mirad lo que hay aquí. Pensábamos que era una ventana y es tremendísimo. Uy, que me caigo. Balcón, mirad qué pedazo de balcón tenemos. Súper guay. ¿Y aquí es donde estamos? Bueno, y ahora sí despedimos el vlog. Dios, mirad mis mejillas. Eso rojo es mis mejillas que se me ponen así de rojas cuando estoy cansada o he hecho mucho esfuerzo físico, que es como una fiebre rara que me da, pero bueno, en fin. Ahora sí despedimos el vlog porque ya vamos a estar aquí tranquilitas, nos vamos a dormir pronto y mañana empieza el día 3 del viaje, que es el segundo en Lisboa. Pero día 3, mañana nos vemos. Recordad que si os ha gustado el vídeo tenéis que suscribiros al canal, por favor, que me ayudáis muchísimo. Dadle me gusta y comentar, que eso también ayuda mucho y me encanta ver vuestros comentarios, que luego me escribís por Instagram, por mensaje privado para comentarme los vídeos. Pues dejármelo aquí en comentarios, porque además veo más los comentarios de aquí que los de Instagram, porque Instagram lo tengo siempre petado, entonces muchos mensajes se me pierden. Así que dejadme aquí comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!